Muy buenas, vamos a resolver el problema de selectividad Andalucía de 2019, un problema reserva. El enunciado, la primera parte del enunciado dice: construya razonadamente la imagen de un objeto situado entre f y 2 veces f delante de una lente divergente. A partir de la imagen obtenida indique las características de la misma. Bueno, pues hacemos el dibujo, el eje óptico, la lente divergente, y la lente divergente tiene el foco imagen a la izquierda y el foco objeto a la derecha. Dibujamos nuestro objeto entre f y 2 veces entre f' y 2 veces f', por ejemplo yo lo sitúo aquí, y dice a partir de la imagen, bueno, y ahora lo que vamos a hacer es obtener la imagen, donde se forma la imagen. Para ello vamos a dibujar un rayo azul que entra paralelo pasando por el objeto, entra paralelo a la lente. En ese caso ese rayo va a salir por el foco imagen. Fijaros, el foco imagen está a la izquierda. Para que salga, lo que hago es unir este punto con el foco imagen y lo dibujo hacia la derecha. Igualmente voy a dibujar la prolongación hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque este rayo es divergente y no me va a cortar con el verde que voy a dibujar después. Entonces dibujo en línea discontinua la prolongación. Después voy a dibujar un rayo que pase por el objeto y por el foco imagen. Ese rayo, por el foco objeto. Ese rayo que pasa por el foco objeto va a salir de la lente paralelo al eje óptico. Entonces, fijaros, aquí tengo el mismo problema que antes. El foco objeto está a la derecha. Lo que hago es unir el punto O el extremo del objeto con el foco hasta la lente. A partir de la lente es discontinuo. Y ahora ese punto, o sea, ese rayo va a salir de la lente paralelo, porque pasa por el foco objeto. Entonces lo dibujo paralelo. Aquí veo que rayo azul y rayo verde jamás se van a cortar porque son divergentes. Lo que tengo que dibujar son las prolongaciones hacia la izquierda. Prolongo el rayo verde hacia la izquierda hasta que me corta el rayo azul, la prolongación del rayo azul. Este es el punto donde va a estar la imagen y el tamaño de la imagen. ¿De acuerdo? Podría dibujar un tercer rayo, que sería un rayo rojo, por ejemplo, que saliera del punto del extremo del objeto y pasara por el centro de la lente. Y seguro, si lo hacéis en el dibujo, seguro pasa por este punto también. Bueno, ¿cuáles son las características de la imagen? Una imagen virtual. ¿Por qué virtual? Porque los rayos son divergentes cuando salen de la lente. Luego lo que se cortan son sus prolongaciones. Una imagen derecha, si lo vemos, es derecha porque va hacia arriba del eje óptico, y como se ve claramente es una imagen de menor tamaño que el objeto. El objeto tiene mayor tamaño. Pasamos a la segunda parte del problema. Esta es la parte matemática. Dice: situamos delante de una lente convergente un objeto que genera una imagen que se forma a 1 metro delante de la lente y con tamaño 0,5 metros. Luego aquí tenemos que S' va a ser menos 1 y I' va a ser 0,5 metros. Si la distancia focal es menos 2 metros, calculen. Menos 2 metros porque es una lente convergente y va hacia la izquierda. Recordar que el criterio de signos que estamos utilizando es todo lo que esté a la izquierda de la lente es negativo, todo lo que esté a la derecha de la lente es positivo, todo lo que esté arriba del eje óptico positivo y toda la distancia hacia abajo del eje óptico son negativas. Dice: calcula la distancia a la que se encuentra el objeto y el tamaño del objeto, indicando si está derecho o invertido. Para ello vamos a utilizar las ecuaciones de una lente delgada, que son estas de aquí. 1 partido por S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido por F', o utilizando que F' es menos F, pues también esto es igual a menos 1 partido por F. Este menos es por el criterio de signo que hemos utilizado. Como ya os he dicho, si utilizáramos otro criterio esto pasaría a ser un más. Y vamos a utilizar el aumento lateral porque me da la relación entre
el tamaño de la imagen, el tamaño del objeto, la distancia donde está situada la imagen, la distancia donde está situado el objeto. Dice distancia a la que se encuentra el objeto de la lente. Pues voy a tener que utilizar esta ecuación que me relaciona la distancia de la imagen, la distancia del objeto y f o f'. F es menos 2, ¿vale? Ya que es una lente convergente y el foco objeto está a la izquierda. Aplicamos esta ecuación y tenemos que S' es menos 1 metro, ya que nos dice que la imagen se genera o se forma a 1 metro delante de la lente, luego es menos 1 metro. F' es 2 metros o menos F, o F es igual a menos 2. Pues sustituyo aquí, despejo la S y obtengo que la S vale menos 2/3 de metro o menos 0,67 metros. Es decir, el objeto está a la izquierda a 0,67 metros de la lente. Es decir, fijaros que si la distancia focal es 2 metros o menos 2 hacia la izquierda, ese objeto estaría entre el foco y la lente. Y segundo, dice tamaño del objeto indicando si está derecho o invertido. Fijaros, para ver si está invertido o derecho se puede hacer una especie de análisis cualitativo. Y fijaros, como S' es negativa, S es negativa también, E y prima es positiva, pues si esto es negativo, este cociente es positivo. Y si esto es positivo, para que me salga el cociente positivo, Y también tiene que ser positivo. Luego el objeto en principio va a estar derecho. Vamos a comprobarlo. Utilizamos esta ecuación, la ecuación 2, despejamos la Y y obtengo que la Y es S partido por S' por Y'. S menos 2/3, lo hemos calculado antes. S' menos 1, Y', 1 medio, que es 0,5. Y obtenemos 0,33 metros. Fijaros, el tamaño del objeto es menor que el tamaño de la imagen, que era 0,5, y el objeto también nos sale derecho, luego porque esto es positivo, confirmando el análisis cualitativo que habíamos hecho antes. Si queréis, para ampliar, podéis hacer un dibujo de esta forma de esta parte del problema. Bueno, espero que os haya aclarado la resolución del problema y os haya servido. Un saludo.